¿Cuál es la diferencia, digamos, ya como agenda y como país también? Nosotros hemos firmado justamente este pacto mundial hace 5 años. ¿Cuál es la diferencia frente a otros programas o otros pactos internacionales? Y aquí se involucra fuertemente al sector privado, específicamente a la empresa, y también hay como ha habido muchas negociaciones y una parte como del gobierno que ha firmado este gran pacto, y que justamente por eso es que muchísimos de los programas actuales se enmarcan y van hacia determinados objetivos de desarrollo sostenible. Ahí avanzamos. Yo voy a hablar una primera parte sobre el eje de personas, que justamente se dimensionan en diferentes aspectos, ¿no? Como la parte de la salud, la educación, el hambre cero, la equidad de género, el acceso al agua y pues finalmente el fin de la pobreza, ¿no? Como que quizás suena muy idealista, pero justamente es algo a lo que nosotros como humanidad nos hemos comprometido a llegar al año 2030, ¿no? Y que desde diferentes acciones, que pueden ser como súper puntuales como ciudadanos o también como organizaciones, podemos ir caminando hacia ello. Ahí avanzamos. Y justamente un poco el tema, digamos, de esta velada es, muy bien, esa era la ruta, ¿no? Porque se habla mucho de que las ODS son una hoja de ruta para llegar al desarrollo. Cómo nos hemos afectado en esta pandemia, ¿no? Las afectaciones son múltiples, de hecho, creo que esta va a ser una primera aproximación. El primero es la salud, ¿no? Ahorita y también, digamos, pensando en una visión más latam, más regional, en el caso específico de Perú tenemos 868.675 casos de personas pues, que se han infectado con la enfermedad, pero no es o sea, no es, o sea, somos uno de los países más afectados, ahí sí avanzamos en la siguiente lámina, pero no somos el único. O sea, este es el top 10, digamos, de los países con mayores casos de infecciones, y no es casualidad que en un continente como el americano, que es uno de los continentes más desiguales, 5 de estos países pertenezcan al continente de América, ¿no? O sea, estamos hablando de Perú, Colombia, México, Argentina, Brasil e inclusive Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que esto indica? Esto es lo que nos indica es inequidad, en un amplio sentido de la palabra. Nos indica de que como país y como región no estamos brindando los suficientes servicios que brindan unos servicios de calidad en cuanto a salud. ¿Qué nos indica? Que también hay un problema cultural y que creo que todos los hemos vivenciado y lo hemos como que visto más visibles, digamos, frente a esta última crisis, ¿no? Y pues que esto hace, genera muchísimas cosas, ¿no? Desde problemas a la afectación de la salud mental, también enfermedades justamente relacionadas a las infecciones y al control de infecciones intrahospitalarias, entre otras cosas. Ahí sí, ese es un poco como el gran marco, también digamos, un gran de los efectos de esta pandemia y de esta crisis, ¿no? Ahí sí avanzamos. ¿Cuál es algo que también creo que es como más evidente justamente es el hambre cero, ¿no? Hemos identificado, bueno, todos creo que de alguna manera hemos vivenciado y visto cómo hay muchas poblaciones que actualmente no han tenido acceso a los recursos básicos para su sobrevivencia, el mayor incremento de la pobreza, que también se va a hablar un poquito más adelante, y sobre todo que se delata la informalidad, ¿no? La forma, digamos, como las poblaciones y como los peruanos o los colombianos o los países, sobre todo latinoamericanos, accedemos a los recursos, ¿no? O sea, se hablaba mucho del crecimiento, pero también ese crecimiento siempre ha sido más informal. Y justamente por eso es de que se ha afectado directamente a la canasta básica de todos los peruanos y probablemente los latinoamericanos, ¿no? Ahí avanzamos. Y creo que el gran efecto, digamos, también de esa pandemia es como revelarlo un poco todo, ¿no? Digamos, a principios de año, desde el ámbito educativo, conversábamos mucho sobre la digitalización, sobre cuán necesario era digitalizar los procesos educativos y también generar mayores capacidades en los docentes. Pero esto lo ha acelerado todo y también ha generado efectos bastante nocivos para la educación peruana, sobre todo, ¿no? Y también latinoamericana, porque esto, y ya como parte de América Solidaria, también nosotros lo conversamos mucho como sistema. No solamente aquí en Perú se ha incrementado la brecha educativa, ¿a qué nos referimos con eso? Que una persona
del ámbito rural no pueda acceder justamente a, ni siquiera ya hablamos de calidad educativa, sino acceso a la educación, que tengan que caminar niños, niñas o adolescentes 3 horas para llegar y subirse un cerrito y poder conectarse a la radio. Eso es deplorable y eso no se hubiera evidenciado, digamos, de una manera tan frontal si es que no estuviera ocurriendo esta crisis, ¿no? Ahorita que ya estamos como desde octubre, finalizando el año académico escolar, se habla de efectos bastante graves, ¿no? Como la deserción escolar, es decir, muchos de los niños, niñas y adolescentes han dejado el sistema educativo, lo cual es preocupante, y con las políticas justamente que van a continuar, probablemente van a tratar de recuperar un poco ese número y esa familia, por así decirlo, ¿no? Y algo de lo que se ha venido conversando pues todo el año es de la pérdida del año escolar, ¿no? Y que organizaciones de la sociedad civil o también el propio Estado pues está muy enfocado a eso, ¿no? Como a retener. ¿Eso que hace? Que se baje la calidad educativa, que se hable sobre o se cuestione los logros de aprendizaje y sobre todo que también tengamos una reflexión y una postura pues más crítica frente a estas desigualdades y a estas brechas educativas. Ahí avanzamos. Y para mencionar quizás algunos de los casos, ¿no? Como más sonados, Minedu entregó bastantes recursos, justamente recursos tecnológicos, ¿no? Ha empezado a repartir recursos tecnológicos, tablets, para docentes, para estudiantes, etcétera. Pero tardíamente, sinceramente, ¿no? Esto recién ha empezado en el mes de agosto, ¿no? Mientras que se ha tenido marzo, abril, mayo, junio, julio, digamos, muchísimos meses donde las personas no han accedido y se cuestiona bastante ya, o sea, digamos como que en este momento del año, qué tanto se va a poder recuperar. Y por otro lado también sobre el acompañamiento, ¿no? Porque no es solamente que se entregue pues el recurso tecnológico, sino que en realidad hay un acompañamiento y una capacitación de este tipo de recursos para fines educativos, pedagógicos, ¿no? La mayoría de las organizaciones, y también creo que es bueno como mencionarlo, ahorita en una situación de crisis pues se trata de cubrir las necesidades básicas, ¿no? Y esto es justamente la alimentación. Muchísimas de las organizaciones, entre nosotros también, ¿no? Como el sector civil o del sector privado, se han dedicado más a lo que es hacer las campañas como de víveres, campañas como mucho más puntuales, que si bien como que en otra época podrían haber sido pues cuestionables, ahorita en una situación de emergencia y emergencia mundial han sido necesarias, ¿no? Y colocaba ahí un poquito a propósito también de una entrega de redondos que justamente esta empresa, ¿no? que comercializa producto de primera necesidad y que ahorita están todo, el gobierno del Callao están todos en proceso de investigación, ¿no? Porque se decía de que que habían empezado a vender los pollos que habían donado esta empresa con un fin social, ¿no? Entonces también es un momento bastante crítico porque probablemente de repente ahorita quizás no salga mucho, pero va a haber seguramente casos de corrupción bien, bien graves que justamente hacen que las inversiones, digamos, no necesariamente se confíe tanto en el Estado justamente para estas labores más como de impacto social, ¿no? Y sí, por ejemplo, no sé, quizás iniciativas más como de la sociedad civil o inclusive de medios de comunicación, como que se prefiere donar a estas causas y estos organismos, ¿no? Porque se confía un poco más en su transparencia y distribución, ¿no? Entonces es un poquito el panorama, o sea, digamos como los retos que vamos a tener ahorita en realidad, tanto en la parte, y eso es que solamente son como 3 puntitos, ¿no? En la parte educativa, la parte de salud y la parte pues de la alimentación, es superar esta brecha, poder estabilizar también la economía y que más bien esto nos sirva pues como una nueva línea de base, por así decirlo, para poder hacer proyectos y programas. Que está siendo una oportunidad que, por ejemplo, ahora sí se contemple dentro de presupuestos invertir en infraestructura para el sector salud, lo cual antes no, por más que no necesariamente era priorizado. Segundo, que si bien se han incrementado las brechas educativas, ¿no? Digitales, también está siendo una oportunidad, digamos,
probablemente para las zonas más urbanas, de poder actualizarse desde un enfoque más de metodologías y pedagogías innovadoras, ¿no? Y en cuanto al acceso, digamos, a los recursos primarios, digamos, para la sobrevivencia, creo que esto nos delata un poco como país, ¿no? Sobre todo hablando un poco más de términos más macros, y lo que nos pone en la reflexión es cómo también formalizar los sistemas que tenemos, tanto de formalidad laboral, como también de generación, pues, de puestos de trabajo de manera más estable, ¿no? O sea, el peruano es emprendedor de por sí, entonces siempre ha salido adelante, pero ya con las restricciones, pues, de una situación de emergencia sanitaria, todo el capital, digamos, o el recurso que tenía, lo ha estado utilizando, pues, para sobrevivir, ¿no? Entonces, ese es un poquito el panorama. Creo que como país tenemos muchos retos, pero tenemos que empezar a trabajar de manera más conjunto, ¿no? Como más intersectorial. Y lo que eso puede ser una oportunidad que ahora justamente se habla más de enfoques más sostenibles, justamente pensando en este triple impacto, ¿no? Como la sociedad, la empresa, el sector público y privado. De ahí te devuelvo la palabra, Sofía. Muchas gracias, Gabriela. Listo, ahora doy pase, por favor, a Anthony Sucrupe. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Anthony. ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Sí. Por favor, las diapositivas, please. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Anthony Sucrupe. Y ahora les voy a exponer por lado de la economía. Bueno, esta pandemia, al final, podemos decir, al día de hoy, fue como que la economía mundial y la economía peruana se contagiaron. Pero el contagio en la economía global va pasando de a pocos, en cambio en el lado peruano tuvo complicaciones, ¿no? Entonces el caso todavía es un poco reservado, pero ahí vamos avanzando. Los retos económicos latentes de corto plazo son los que observamos, ¿no? Por un lado, el golpe económico viene por el lado de la oferta y el de la demanda, y fue un choque que no fue esperado ni anticipado, a diferencia de hace 10 años con la crisis financiera, que había muchos economistas que de alguna manera estimaban que en algún momento iba a venir un golpe por el lado financiero, por el lado de la deuda. En el caso de la pandemia fue algo no previsto, ¿no? Y lo tenemos ahora, la presión fiscal, que recientemente el Fondo Monetario Internacional ha estimado que por primera vez el mundo va a enfrentar un déficit fiscal tremendo, una deuda con una presión del 100%, asimismo que ya se observan crecientes ritmos de desigualdad, tanto entre los diferentes países del mundo como dentro de cada país, ¿no? Que también es otra realidad que ya estamos observando y viendo en los diferentes medios de prensa. Sin embargo, también surgen algunos nuevos retos, algunas nuevas evidencias, y es, por ejemplo, la aceleración de la tecnología digital, ¿no? Tanto para empresas pequeñas como para las grandes corporaciones, a nivel tanto sector público, sector privado, la tecnología digital ha acelerado un poco más el ritmo, ¿no? En medio de la crisis ha sido uno de los sectores que más ha tenido que salir a la cancha, como se dice en términos más futbolísticos. Siguiente, por favor. Y esto se ve en las diferencias en las corporaciones, ¿no? En las diferencias en los corporativos. Aquí estos son en el extremo superior izquierdo, es el precio de las acciones. Los 4 gráficos son los precios de las acciones. El de arriba, el de la parte superior izquierda y superior derecha, en superior izquierda es de una empresa del sector aeronáutico, de las aerolíneas, mientras que el de la derecha es de una empresa, de una de las grandes cadenas de hoteles del mundo. Como se ve, a partir de la pandemia, de que declara la Organización Mundial de la Salud, la caída en los precios de las acciones ha sido tal que hasta el día de hoy todavía no se recuperan, ¿no? Sin embargo, otra realidad es lo que vemos en la parte inferior, tanto en la parte izquierda como en la derecha. En la parte de la inferior izquierda es el precio de la acción de Amazon,
y en la derecha es la de Zoom, que precisamente estamos conectados vía Zoom, ¿no? Y vemos que a partir de el precio de la acción de estas dos compañías se acelera, ¿no? Se acelera al ritmo que el e-commerce empieza a, más que ser una revolución, es la mejor opción en respuesta a la pandemia, y el uso de Zoom sigue hasta el día de hoy en una fase de expansión, ¿no? Siguiente, por favor. Dicho esto, en un contexto de la realidad que conocemos y donde hay asimetrías dentro de los mismos corporativos, vemos que el 2020 vamos a estar en una recesión mundial, ¿no? Aquí, este es un reciente pool de proyecciones que se hacen a nivel global y a nivel local, y vemos que el mundo este año caería alrededor de 4.3%, ¿no? Pero la caída mucho más severa se ve en Latinoamérica, ¿no? Que está casi cerca del doble de lo que caería el mundo. En especial, países como Argentina, Venezuela, Perú, son los países más golpeados. Esto, justo lo que he hecho una representación en el lado izquierdo, es una simulación de cuánto tiempo nos llevaría recuperar el mismo nivel de producción que el 2019. Muchos economistas han conversado acerca de esto, y acá he tratado de hacer un ejemplo, ¿no? Supongamos que en el 2019 hemos producido como 100, ¿no? La pandemia nos va a hacer caer en 12.8, que sería casi a un 87, haciendo el ejemplo del número. Los economistas, las diferentes estimaciones, dicen que en el 2021 nos recuperaríamos a 9.1, pero esta transición para volver al 2019 todavía nos tomaría un par de años más. Asumiendo una tasa de 3.1%, que es la tasa a la que hemos crecido en promedio en los últimos 5 años, nos tomaría todavía un par de años más para volver a los niveles del 2019, ¿no? Es un impacto fuerte el que hemos tenido, es una fuerte caída y una recuperación todavía lenta, ¿no? Siguiente, por favor. Dicho esto, ¿no? Que ya conocemos un poco más de la parte macro, la situación actual y lo que está pasando entre los países y las empresas, en un concepto económico, según la teoría económica, define que existen diferentes fallas de mercado, ¿no? Efectivamente, los mercados no son perfectos, no son completos. La competencia perfecta como modelo teórico es bien poco aplicable, y la teoría económica señala estas fallas de mercado, ¿no? La competencia imperfecta, la presencia de externalidades, asimetría de información y bienes públicos. Sin embargo, lo que vemos además, y que a veces no se ha enfatizado tanto, como lo que señala este autor, que es Rockström del 2009, que una falla observable y creciente en el mercado es el deterioro ambiental, ¿no? Y que esto, más que estar en los libros de texto, es algo que se va presenciando día a día, mes a mes, año a año, a lo largo de las décadas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Y en esa respuesta vemos diferencias en los planes de reactivación. Efectivamente, las, las economías más avanzadas son conscientes del daño que se ha estado haciendo al medio ambiente, ¿no? Creo que ha sido observable los niveles de polución que se evidenciaron en los momentos más álgidos de las cuarentenas a nivel global, y lo deseable que puede ser un mejor mundo, ¿no? Con prosperidad económica, pero también con sostenibilidad. La reactivación en la zona euro, en Europa básicamente, están alentando una reactivación económica, pero sostenible, ¿no? Si bien ellos saben que las recuperaciones en unas economías o en unas zonas van a ser más lentas o más rápidas que en otras, están marcando una diferencia respecto de otros planes desarrollados en países emergentes como los de nosotros, ¿no? Precisamente en julio, la zona euro estaba apostando por hacer un plan muy fuerte a nivel macro, un paquete bastante revitalizador, pero
verde, ¿no? O sea, alentando a la sostenibilidad. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con Alemania y con otros países más. Siguiente. Siguiente. ¿Ya? ¿Qué nos toca a nosotros, no? ¿Cómo nuestro caso, para ejemplificarlo, tenemos a un paciente que tenemos que salvarle la vida, ¿no? Y ese es el Perú, es la economía peruana. Eh, Ahora, ¿qué cosa es cuál es el mejor remedio? Bueno, puede haber muchos generales después de la batalla. Sin embargo, en este momento nos toca actuar. Lamentablemente, después se va a poder decir se debió hacer así, se debió hacer así. Sin embargo, la realidad es a lo que nos enfrentamos. En este momento, los precios favorables de los commodities son uno de los pocos alicientes que tenemos y lo único que puede jugar a favor para nosotros en el muy corto plazo, porque también no sabemos qué pueda suceder en los mercados más adelante. Por cierto, el índice de volatilidad financiera internacional sigue alta respecto a los niveles de los últimos 5 o 6 años. Y por otro lado, en el caso peruano, y que es bien, no es tan ajeno al quehacer económico, tenemos una alta incertidumbre política respecto de lo que pueda suceder en el 2021, ¿no? Esos dos contrapesos de alguna manera pueden hacer que nos genere mucha más inestabilidad. En un entorno de vulnerabilidad económica, efectivamente, dos economistas muy conocidos acá de medio local, en mayo estaban proyectando que íbamos a regresar a niveles de desigualdad de hace 10 años. Y igual en términos de pobreza, ¿no? Se estima que más o menos vamos a perder unos 10 años en el avance que nos ha costado tanto en pobreza, en desigualdad, y será clave en adelante lo que leamos y lo que hagamos es respecto de cómo hacer una optimización respecto de de la asignación de recursos económicos, ¿no? Pero que sean sostenibles y que vayan ligadas al comportamiento, a un buen comportamiento medioambiental. Siguiente, por favor. Asimismo, también cuando se observan eh, secuencias de desigualdad y comportamientos asimétricos en lo que es distribución del ingreso, se observa también mayor crecimiento económico urbano, ¿no? Entonces ahí es vital la implementación de políticas urbanas sostenibles, y especialmente en nuestra región, donde según la CEPAL es uno de los lugares donde hay mayores concentraciones en grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, acá si bien esta data es del 2010, es de hace 10 años, pero la realidad no ha cambiado demasiado, ¿no? Y generalmente son en ciertas ciudades de algunos países de nuestra región en donde se concentran altas densidades poblacionales y de PBI. Entonces, dicho esto en gran mensaje, estamos ante una realidad no esperada y para la cual estamos aprendiendo en el día a día, pero que vamos a tener que dar respuestas óptimas, ¿no? Tal vez una exigencia del doble de lo que hubiéramos podido esperar en una situación menos, menos caótica. Así es que lo que toca ahora es ver el crecimiento, luchar por el crecimiento y sin olvidar el tener una política sostenible, ¿no? Listo, gracias. Gracias, Gracias. gracias, Andoni. Por favor, el docente Carlos Pajuelo. Yo voy a poner eso en mi presentación. Ok, primero que todo, buenas noches con todos los asistentes. Ya dada mi perspectiva, mi perfil profesional, voy a ver la tercera parte, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, siempre se tiene que nombrar los tres aros, los tres engranajes, ¿no? Que conceptualiza todo este tema del desarrollo sostenible. En primera instancia, muy interesante
y la presentación de Gabriela y de Anthony, que respectivamente han visto la parte social y la parte económica, ¿no? Y para unir estos engranajes faltaría la parte ambiental. Y para hacerlo más gráfico, este concepto de la parte ambiental lo voy a hacer a través de una historia, ¿no? Vamos a imaginar que estamos en uno de estos paisajes tan hermosos. Me tocó, por mi profesión, viajar mucho. Y vamos a situarnos en la Amazonía, que puede ser en la Amazonía peruana, brasileña, boliviana, colombiana, ¿no? Pero nos vamos a situar ahí. Y vamos a ver que hay un ave, ¿no? Un ave cualquiera que vive en uno de los árboles que está en el medio del bosque. Vamos a decir que justo que está viviendo en ese árbol, que es un árbol de caoba, ¿no? Que es un árbol de caoba. Elijo exactamente esta especie de caoba. Su nombre científico de repente para Latinoamérica es Swietenia macrófila. Básicamente porque es un árbol que aparte que está en peligro de extinción, que está en los apéndices más críticos del CITES, es una especie que tiene un alto valor económico por su calidad y por todas las características que le hace una buena madera por ejemplo, para mueblería, acabados finos en general, ¿no? Entonces tenemos esta situación, tenemos un bosque amazónico, un árbol de caoba y un ave viviendo ahí, ¿no? Anidando quizás. Entonces, tenemos dos opciones. Ya hemos visto que este árbol tiene un buen precio en el mercado, puede llegar a costar hasta 6 veces, o incluso hasta 8 o 10 veces el precio de una madera corriente. Entonces quiere decir que es valiosa y que a través de ella se puede generar una industria. Entonces tenemos dos opciones, que son las simples, ¿no? O cortamos el árbol, ¿no? Bajo un tema del aprovechamiento forestal, del manejo real de un bosque, o simplemente nos da pena, por decirlo de alguna manera, y el ave, y decimos no vamos a destruir su hogar, y nos vamos, ¿no? Tenemos esas dos opciones. Obviamente va a haber dos posturas. Va a haber la postura de los economistas, de repente de los que quieren generar valor, quieren generar ingresos económicos y dirán, cortemos el árbol. Por otra parte, estarán las personas que son los ambientalistas y dirán, de ninguna manera ese árbol no se toca. Vamos a ver, para tomar una decisión tenemos que mirar el entorno. ¿Cuál es la realidad de la Amazonia en realidad, ¿no? Latinoamericana? Pasa que hay familias alrededor de este bosque, ¿no? Que tiene un valor muy importante a ser aprovechado. Tenemos una industria incipiente, ¿no? Una industria que si bien es cierto hay buenos ejemplos de que se están empleando mejores tecnologías, pero digamos que un 90% de las empresas trabajan a grandes pérdidas, ¿no? Los rendimientos son bajos, ¿no? Las familias carecen de las necesidades básicas, ¿no? Que sobre todo cuando están muy alejadas de las ciudades, ¿no? Y si eso fuera poco, el Estado, acá hay un dato, por ejemplo, es un app de hace unos 4 años, y que esa es la cantidad, 50.000 millones, ¿no? Si lo dividimos más o menos entre 3, estamos hablando de 18, más o menos, o quizás un poquito menos, 17.000 millones de soles que se han perdido simplemente por temas de evasión de impuestos. Eso quiere decir que hay menos dinero que entra al Estado, y si hay menos dinero que entra al Estado, menos para poder hacer obras sociales y este tipo de cosas en bien de la población. Entonces, esto es el entorno, un entorno empobrecido, un entorno con muchos problemas, ¿no? Sociales, empresariales, ¿no? Industriales y en general, ¿no? Ese es un gran problema de la Amazonía. A ver, veamos las dos opciones muy rápidamente. Vamos a ponerlos en términos numéricos. Si hablamos de cortar el árbol, ¿no? Si estamos hablando de cortar el árbol, obviamente se va a generar toda una industria,
¿no? Donde se van a habilitar puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Y si nosotros simplemente hacemos un cálculo simple de un árbol de caoba que puede tener tranquilamente 8 metros cúbicos de madera, y eso ya, viéndolo en dinero, te puede estar valiendo ese árbol, o sea, teniendo ingresos por un solo árbol de 26.400 soles. Entonces, obviamente, tú no cortas un árbol, cortas muchos, y con lo cual tú puedes tener ingresos de millones de soles. No olvidemos que, por ejemplo, si solamente estamos hablando del Perú, el Perú es 60% de su territorio es amazónico, ¿no? Y ese 60% solo aporta menos del 1% al PBI del país. Entonces hay grandes recursos, pero que no se están evaluando, que no se están mirando. Pero bueno, cortamos el árbol. Si nosotros miramos, sí, pero hay un tema de tal ilegal y hay un tema de depredación de los recursos. Obviamente, hay personas que lo hacen, pero si nosotros estamos hablando de lo que es el árbol por hectárea, ¿no? Si estamos hablando del impacto que se está teniendo del árbol por hectárea. Sofi, un momento. Hay alguien que creo que está un poco interrumpiendo. No, ya están haciendo preguntas, pero acabo de indicar que en pocos minutos, cuando termines, iniciamos con la ronda de preguntas. Ah, ya, ok. Lo que pasa es que hay como una raya que salió de repente. Bueno, ya, ok, no hay problema. Entonces, todo este tema de la cantidad, de la intensidad, de que si se hace un verdadero manejo forestal, entonces el impacto del bosque no debería ser mucha, ¿no? No debería ser un impacto significativo. Estamos hablando de que en promedio las concesiones forestales están retirando un árbol por hectárea. En una hectárea tú más o menos puedes tener alrededor de 1.100 a 1.200 árboles y solamente retiras uno, entonces quiere decir que el impacto es muy bajo, ¿no? Entonces, desde ahí quitar un paradigma que, por ejemplo, que el aprovechamiento sostenible o el manejo de los recursos forestales es algo negativo. Entonces, claro, si se hacen las cosas bien, ¿no? Por otra parte, también tendríamos la otra opción. Conservamos, ¿no? Simplemente nosotros conservamos el bosque, no cortamos ningún árbol y nos vamos, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que si solamente nosotros conservamos el bosque, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, no es que conservamos el bosque, sino que conservamos ese árbol, lo dejamos que sea intangible. Hay muchos problemas sociales asociados en la Amazonía. O sea, el gran problema de la Amazonía es que las personas hacen la agricultura de lo que es tal y rosa, ¿no? Entonces, mira, si nosotros estamos mirando la imagen satelital de octubre de 1975 de un área de la Amazonía y lo comparamos del 29 de septiembre del 2007, miren la cantidad, estos espacios blancos es la cantidad de área que se ha deforestado. Y básicamente esta deforestación es por un tema de la agricultura, que lo que hace es cortar todo el bosque, ¿no? Y lo quema, porque es una práctica agrícola, y es una práctica agrícola válida, pero el costo es muy alto porque estamos perdiendo biodiversidad. Entonces, si solamente estamos hablando de una hectárea, habíamos dicho que en el aprovechamiento forestal cortábamos uno por hectárea. Acá se estaría sacando todos los árboles de esa hectárea para reemplazarlos por cultivos agrícolas que a lo largo de los años solamente el suelo amazónico es productivo no más de 3 o 4 años. Quiere decir que en 3 o 4 años este suelo ya se ha empobrecido y las personas que tienen que comer, o sea, tampoco son delincuentes, sino que necesitan sobrevivir, tener una actividad económica. Entonces, ese suelo empobrecido ya no le da, tienen que ir a otro lugar a quemar, y este es el problema.
si piensan que es una percepción mía, para nada. El SERFOR, que es el Servicio Forestal Peruano, que es la máxima autoridad en temas forestales, lanzó este dato, que la deforestación de Perú es tan grande como todo el departamento de Cusco. Eso por un lado. Y por otro lado, que debido a esta muy baja productividad del suelo, es que la principal, ¿no? El principal causa de la deforestación es la agricultura migratoria. Entonces, es un tema social que al final, si tú no lo resuelves porque no implementas una actividad económica, al final te generan problemas ambientales porque pierdes biodiversidad, pierdes el bosque entero. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo quiero dar a entender con esta historia y con estos datos es que hablar de cuidado del medio ambiente, ¿no? O cuidado del ambiente, no quiere decir con intangibilidad de los recursos. No, no hay que tocarlos, hay que conservarlos, hay que preservarlos, no. Porque alrededor viven personas y esas personas que viven alrededor necesitan tener alguna actividad. Entonces, que al fin y al cabo van a hacer lo que mejor saben hacer si es que no reciben el apoyo o los recursos necesarios, y que nos damos cuenta que nosotros mismos, como evasores de impuestos, según los datos que tiene la ciudad, no ayudamos al Estado a que pueda implementar mejores programas. Para cerrar este punto y ya pasar al tema, bueno, con Sofía, esto es sostenibilidad. Cualquier proyecto, cualquier empresa, cualquier programa de desarrollo regional o de un país, ¿no? O continental, tiene que tener este enfoque, un enfoque social, económico, ecológico, y entre los tres conjugar de una manera que solamente así se hace sostenible. Si solamente vas en dos de esos temas o en uno, simplemente llevan a ser soportables, reales o equitativos, pero no sostenibles en el tiempo, que al final la sostenibilidad es manejar estos recursos y conservarlos para el disfrute de las próximas generaciones. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Por favor, vamos a retomar ya con el bloque y la ronda de preguntas. Tengo aquí ya en el chat una pregunta de Tony. Nos indica una pregunta para los tres expositores. ¿Cuál es la principal lección aprendida desde sus campos profesionales luego de esta pandemia? Por favor, Gabriela. Sí, creo que desde el aspecto pues, más social es ser mucho más ágiles. Siempre hablamos de que cuando trabajamos en pobreza deberíamos trabajar bajo las urgencias, pero lo real es que no es así. Entonces lo que esta pandemia nos hace es acelerarnos no solamente en nuestros procesos, sino también como en la forma de ser más efectivos al momento de superar la pobreza multidisciplinar, tanto en niños o en ancianos o en diferentes públicos. Creo que esa es como mi principal reflexión al respecto. Ok. Por favor, Anthony, se ocupe. Sí, buenas noches, ¿qué tal? A ver, primero, ¿no? Que la importancia, uno, de la institucionalidad, y dos, que por ejemplo, en el caso peruano, estábamos muy bien pintados para la foto, ¿no? Para la foto macroeconómica salíamos muy bien a nivel mundial, pero a nivel, ya viendo un poco más la película, la pandemia desnudó todas nuestras falencias. La alta vulnerabilidad económica que tenemos no solamente depende de la macroeconomía, sino también de aspectos sociales, la salud, la educación, etc., la informalidad, entre otros factores, ¿no? ¿Qué queda para, perdón, qué queda para el futuro? Es trabajar el doble, ¿no? Y eso tiene que ser una constante, pero en cimentar bases sólidas a nivel institucional que refuercen cualquier planificación y avance económico. Muchas gracias. Carlos. Sí, bueno,
qué es lo que hay de ahora de acá para adelante? Es que en realidad hay una rica oportunidad, ¿no? Para empezar a desarrollar programas sociales, ¿no? Eso ya los gobiernos de cada país tienen que mirar hacia la parte del desarrollo sostenible, y en realidad creo que muchos van a caer en la tentación de simplemente emplear el gasto público para tratar de darle liquidez a las personas de a pie, ¿no? De repente, Tony, un poco me estoy metiendo en tu expertise en el tema económico, pero lo relaciono con el tema ambiental. O sea, si solamente nos enfocamos en calmar a este enfermo, en simplemente darle unos cuantos calmantes para que pase un poco la tormenta, ya mirando a largo plazo, es una bonita oportunidad para que la parte de, por ejemplo, en una ciudad empecemos a crecer con el transporte público, ¿no? De una manera sostenible. Por ejemplo, yo felicito a muchas municipalidades como la de Miraflores, San Isidro, Surco, incluso de las partes más periféricas de Lima, como San Juan de Lurigancho, han implementado ciclovías. Muy discutibles también en el aspecto de cuál ha sido el trazo de esas, pero por lo menos es un avance. O sea, por lo menos los temas ambientales, los temas ya lo tienen en agenda. Entonces, si ya lo tienen en agenda, entonces pensar proyectos que tienen que tener este componente, porque como bien también lo mencionó Anthony, ya los economistas están mirando como un factor el tema de los problemas ambientales, porque al fin y al cabo, esos problemas ambientales, como el cambio climático, como el tema también de la accesibilidad al recurso hídrico, que es un problema que de repente podemos conversar bastante al respecto, generan al final problemas económicos, al fin y al cabo. Y entonces se vuelve un círculo vicioso entre lo social, ambiental y lo económico, ¿no? Entonces los tres deben ir caminando de la mano. Muchas gracias. Y como retos para el próximo año, en cada uno de sus sectores, en cada una de sus áreas que son especialistas, ¿qué nos depara para el futuro, por ejemplo, en responsabilidad social, Gabriela? Ahorita se está incorporando bastante dentro de los ejes de responsabilidad social justamente el componente más sobre sostenibilidad, ¿no? Como sostenibilidad medioambiental, ¿no? O sea, creo que en general como que en los gremios privados se está cuestionando también no solamente como la forma que hacen, la forma, digamos, de proceder, ¿no? Como de generar su producción. Y por otro lado también creo que ha sido una oportunidad como bonita para ver su cliente interno, digamos, ¿no? Cómo están sus colaboradores en relación con sus familias, en relación también a aspectos más de salud y bienestar, pero es todo un proceso como bien reflexivo, ¿no? Igual en términos educativos, la agenda es muy grande, o sea, realmente hay muchas brechas que se van a tener que seguir pues buscando, digamos, como estabilizar. Ahorita todavía se está discutiendo sobre todo si es que se va a seguir trabajando, digamos, educativamente de manera remota, si es que los niños entran en marzo, si es que van a entrar en julio, o sea, hay muchos escenarios, hay mucha incertidumbre. Y en torno a eso lo único que queda y que es como complicado, creo yo, para el sector es programarse, ¿no? Sobre todo porque son sectores muy tradicionales, digamos, ¿no? Igual en la salud es como que se está hablando ahora de telemedicina, de maneras de llegar de otra manera a los pacientes o a las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, pero creo que todavía se tiene como gran barrera todo el tema de la digitalización, ¿no? Por mencionar en algunos puntos, ¿no? Pero creo que es un año de retos. Igual, algo positivo también creo de esto es que ya por lo menos son procesos, no en todas las zonas, sino de manera uniforme, ¿no? Porque en las zonas rurales ninguno de estos accesos está siendo ni siquiera real, ¿no? Me refiero a la educación y a la salud.
pero sí, por lo menos creo que se está teniendo, o sea, sí tengo esta misma lectura que mis compañeros en esta mesa, que está siendo una oportunidad como para reinventarse y que quizás ahorita los diferentes sectores que podemos tener como más recursos y mayor, no sé, como agilidad para la innovación, se va a poder salir como más, más, más rápidamente, digamos, de la situación, ¿no? A principios de año se hablaba mucho de la educación virtual, ¿no? Y ahora ya es como... Al respecto, de repente, como es una pregunta, no sé si es una pregunta abierta para Gabriela también, pero justo mencionaba, me quedé con un poco con el tema del agua y me quedé pensando un poco en este tema de Lima y periferia. Cuando empezó esta pandemia, empezamos a decir, quédate en casa, ¿no? Lávate las manos, pero un gran porcentaje de Lima periférica no tiene acceso al recurso hídrico. O sea, viven en las partes, en las colinas, en las partes altas de las colinas de Lima, y simplemente no tienen el recurso hídrico. Lo único que tenían que salir es salir, ¿no? Hasta donde llegue el camión cisterna y poder comprar un precio totalmente injusto, que pagan hasta 10 veces el precio que nosotros pagamos por abrir la llave de nuestra casa, ¿no? Y obviamente como viven el día a día tenían que salir. Entonces ahí creo que hay bastante desigualdad y yo creo que desde ahí tendrían que mirar se vienen unas elecciones el próximo año, el 2021. Entonces los candidatos tendrían que mirar que como país nos hemos desnudado, si estamos orgullosos del ceviche y de toda nuestra gastronomía, creo que eso llega a un segundo, tercero o cuarto lugar en prioridades, porque si no tenemos agua, si la gente no tiene un trabajo digno, no tiene las condiciones, entonces yo no puedo salir y pedirles, oye, ¿sabes qué? Recicla tu basura, oye, ¿sabes qué? Cuida tus áreas verdes, porque hay prioridades, ¿no? Y dentro de las primeras, mirando de los objetivos de desarrollo, vemos que los primeros son los que tienen que ver con las personas y al último están los temas ambientales. No es que sean los peores, por categorizarlos de alguna manera, simplemente que el ser humano para que se desarrolle tiene que ir avanzando según cada objetivo, ¿no? Sí, quizás ahí como complementar de que efectivamente, ¿no? Digamos, quizás es una visión un poco más pensada, digamos, en el desarrollo humano, pero sí, o sea, esto coincido al 300% con Carlos, ¿no? Esto lo que hace es revelar, digamos, que hay una situación de desigualdad e inequidad en todo el país y de hecho en toda la región Latam. Y esta, como toda crisis, digamos, también puede ser vista como una oportunidad, ¿no? También podríamos hablar de igualdad de género, o sea, ahorita con el teletrabajo, entre otros, justamente se ha visto que la recarga laboral ahora es mayor en las mujeres, ¿no? Porque pues, cumplimos otros roles, ¿no? Que efectivamente el agua, ahora, bueno, igual siempre ha sido un recurso caro justamente para las poblaciones que tienen menores ingresos, ¿no? Entonces es como bien cuestionable todo, porque cuando hablamos de desarrollo siempre, o sea, es como, ¿de qué tipo de desarrollo estamos hablando, no? O sea, ¿a qué nos referimos con desarrollo? Y justo creo que este gran marco de acción que son las ODS es lo que nos permite tener una reflexión, pero también una acción, ¿no? Es decir, como hablamos de un desarrollo, pero que vaya desde el ser humano, ¿no? Desde las condiciones básicas y los servicios que debe tener para existir, por así decirlo, ¿no? Y para vivir dignamente, ¿no? Y ahí es donde se involucran pues otros ODS que van muy relacionados a ello, ¿no? Que es más con la producción, con el vivir en un entorno saludable, en las ciudades y comunidades sostenibles y sobre todo también pues vivir en ambientes de paz, ¿no? Que no necesariamente son ahorita las situaciones en las que nos vivimos, ¿no? Y me refiero más quizás a temas de violencia intradoméstica o relacionados a ellos, ¿no? Y en el área de economía, Anthony. Hola, Sofía. Sí, claro. Bueno, aprovecho para ver en el próximo año, en el caso peruano, tenemos elecciones, ¿no? Generalmente cuando hay un ciclo electoral, la inversión privada
se resiente, porque queda a la espera, queda a la espera de lo que pueda ocurrir con la elección del siguiente gobierno, especialmente en esa en la cual no se contempla un candidato que pueda pasar hacia segunda vuelta con cierto margen, más bien está bastante parejo. Entonces eso va a hacer que la inversión ya golpeada actualmente para el próximo año esté un poco acotada, y por el lado de la inversión pública no es suficiente para compensar el rol de la inversión privada, y sobre todo porque también hay mucho más límite, ¿no? Dado todo lo que hemos gastado este año, en términos de desempleo, todavía va a seguir alto, ¿no? Es lo que se espera, si bien ya se deben de ir cerrando un poco las cifras como se presentó al principio, hacia el 2022, hacia el 2023, el próximo año todavía tiene mucha incertidumbre en el área local, ¿no? Por el otro lado, como también les comenté, en lo que es desigualdad y pobreza, sí hay números que van a retroceder, pero es parte de la recesión que hemos tenido, ¿no? Que vamos a tener, perdón. Muchas gracias. Invito a los asistentes, por favor, a realizar sus consultas. Si gustan, abren el micro para poder interactuar con los docentes, o nos colocan por el chat si tienen alguna consulta, duda o algún comentario sobre estas tres áreas que es la especialidad de los docentes, ¿no? Estamos hablando todo el tema de desarrollo sostenible desde la parte de responsabilidad social, desde el área económica y la parte ambiental o forestal. Los invito por favor a realizar sus consultas, y ya no sé si tengamos aún, aprovechar de ya tener algún cierre final, algún comentario, de repente algún llamado a qué nos toca como sociedad, ¿no? En nosotros aportar en estas tres áreas. No sé, de repente podemos hacer una reflexión. Gabriela, no sé, ¿algún comentario? Sí, justo me mandaron un mensaje por privado sobre la recarga para la mujer, como que, pero eso también, el comentario es el siguiente, ¿no? Como si la recarga a la mujer, se ha visto que los varones y los hijos han asumido mucha más participación en las tareas del hogar. O sea, sí, pero también depende de qué sectores, ¿no? O sea, probablemente en un sector medio, como es este tipo de públicos, digamos, a los que estamos asistiendo aquí, probablemente sí, ¿no? Pero hay en otros sectores, digamos, en el que hay mayor recarga tanto para la mujer, eh, porque, digamos, se asumen roles, y por otro lado también porque ya no, como que se estereotipan, digamos, más los roles, ¿no? Como que la mujer se queda en la casa, pues el varón a conseguir un poco, pero o sea, como que hay un poco de estadística, digamos, que sustenta de que hay una mayor recarga también tanto para el rol femenino, en diferencia, digamos, para el rol masculino, ¿no? Pero nada, igual ahorita yo creo que hay pues muchos escenarios y muchas incertidumbres también. Creo que la mayor reflexión que podemos tener como ciudadanos es hacer nuestro rol lo mejor que podamos, y sobre todo también seguir incentivando y no sé, como que tener una mirada también positiva siempre de todo de este gran reto que estamos viviendo como humanidad. Gracias, Gabriela. Anthony, y del lado de la parte de economía. Creo que sí les respondí o no se escuchó. Pero si no, les vuelvo a repetir. Sofía. Sí, son las impresiones finales ya para cerrar el evento. Ok, Nos ok, perdón, perdón. espera, sí, el resumen o qué esperamos de la sociedad, digamos, ya para cerrar en este tema, ¿no? Sí, enmarcar esto en que las recomendaciones deben de ser en adelante ecoamigables, ¿no? O sea, las soluciones, las políticas, yo sé que el MEF, por ejemplo, está haciendo planes de reactivación, se están poniendo el Perú al hombro, ¿no? Para hacer esta reanimación, esta recuperación. Sin embargo, es incluso pedirles un poco más en la agenda de un poco más de mediano o largo plazo, no olvidar la sostenibilidad, ¿no? Claro, otros países como Alemania, por ejemplo, ¿no? Francia, etc., ya tienen la institucionalidad dada
para poder acoplar una recuperación verde, ¿no? Sostenible. No sé si sea el caso del Perú, pero por lo pronto es recuperar el ritmo económico, pero no se debería de patear demasiado tiempo hacia adelante una política verde también que se acople, ¿no? Tal vez de aquí a unos 2, 3, 4, 5 años podríamos estar hablando de un plan mucho más integrado y realista, ¿no? Y sobre todo que se empiece a palpar, ¿no? Gracias. Gracias, Anthony. Y Carlos, del lado de la parte forestal, ambiental, tu opinión, y bueno, aprovecho también, ya que los tres son docentes de la plataforma educativa Seniority Lab, esto también hay que recalcar que nosotros brindamos y nos hemos comprometido justamente con brindar este tipo de temas que contribuyan a una conciencia de desarrollo, ¿no? de seguir avanzando y brindar a la sociedad distintos cursos en distintas áreas que tengan que ver justamente con el cuidado de nuestros recursos, ¿no? Bueno, Carlos, adelante. A ver, Sofi, me quedo con tus últimas palabras de que, a ver, a través de estas plataformas uno puede cambiar conciencias y tener más en cuenta el tema del desarrollo sostenible, que tiene que ser, debería ser algo transversal, por ejemplo, desde los primeros años de educación de los colegios. Si estamos hablando de los niños, el tema del desarrollo sostenible debe ser transversal hacia todos sus cursos, viéndolo por ahí. Y por otro lado, me quedo con una pregunta que hace poco di una declaración para un diario local, en que me preguntaban por el tema de la restauración de ecosistemas y cómo estos pueden contribuir hacia acciones para reducir o mitigar el impacto del cambio climático. Y lo que me quedó con algo de sorpresa es que apuntan a las soluciones ambientales hacia problemas que nos deja el campo industrial, hacia esta cultura del consumismo que nosotros mismos tenemos y que básicamente tenemos que cambiar. Decir que proyectos ambientales de restauración, o sea, bajo principios ecológicos y con tecnologías que se desarrollan a través del tiempo, nos van a solucionar el tema del cambio climático, no es así. Si nosotros nos ponemos a plantar, llenamos a todo el planeta Tierra de árboles, ni así contrarrestamos el cambio climático. O sea, así de sencillo es el tema. Lo único que puede de alguna manera hacer retroceder es que las industrias dejen de emitir tantos contaminantes. Hay países que se comprometieron a disminuir sus emisiones de CO2, pero esos compromisos por el lado de Estados Unidos y China, simplemente, que son los dos más grandes emisores, no lo están cumpliendo, eso por un lado, pero al final todo esto es un ciclo económico que ellos los que hacen es brindarnos artículos que nosotros simplemente los necesitamos como urgentes. O sea, antes, yo recuerdo, un televisor era un mueble, te podría durar 10 años. Ahora cada 2 años ya estamos cambiando de artículos electrónicos, y simplemente es la cultura con que nos estamos quedando y le estamos dejando para nuestros hijos. Entonces, por eso me quedo con estas palabras de Sofía, que la educación en el desarrollo sostenible es el único paso que a través del tiempo nos va a brindar esta conciencia ambiental, ¿no? Ecosistémica, hablando de que el ser humano es parte de un ecosistema también, de que vamos a poder lograr estos objetivos que las Naciones Unidas se ha planteado para un bien común. Muchas gracias, Carlos. Sí, justo estaba respondiendo a todos en el chat, indicándoles que nosotros como plataforma justamente hemos adquirido esa misión, ¿no? Brindamos cursos en distintas áreas de agricultura orgánica, forestal, ambiental y negocios sostenibles. Todas las herramientas, digamos, que todos los profesionales de estas áreas necesitan para perfeccionar o mejorar o transmitir experiencia dentro de su trabajo o dentro de su propia comunidad, ¿no?
ya sean emprendimientos o negocios que hayan empezado. Así que, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, gracias a todos los asistentes. Los invito a revisar nuestras cuentas oficiales en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube. Ahí estamos colocando todo el contenido y toda la información de los cursos que brindamos con todos nuestros docentes. Tenemos 2 pilares importantes en la plataforma. Trabajamos con docentes seniors que tienen bastante experiencia y que no los arriesgamos, obviamente, por estas circunstancias, y brindamos una posibilidad de trabajo desde casa, ¿no? Y así también nosotros nos retroalimentamos y seguimos aprendiendo de la amplia experiencia que tienen, porque han tenido o todavía tienen puestos bastante importantes en las instituciones. Y también el otro es justamente el tema de la sostenibilidad, ¿no? O sea, es un tema importante, un tema que también la pandemia nos ha hecho traslucir el descuido, digamos, ¿no? O el tema de cuidar el planeta, porque tenemos solamente uno, es muy importante. Así que muchísimas gracias a todos, espero que les Sofía. haya... Sí, Carlos. Sofía, sí, solo para... vi una pregunta a través del Facebook. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Simplemente para responder porque me preguntan directamente a mí, ¿no? Entonces, nos dice Gisela, que nos pregunta si la reforestación no contribuye mucho porque hay programas de esto, ¿no? De reforestación, de plantar árboles. Es que en realidad, y eso es algo para hablar mucho, pero un árbol no solamente da como beneficios capturar el CO2, que es agente principal del cambio climático, sino que tiene muchos beneficios, tanto en ciudades como en los ecosistemas, que son importantes, ¿no? Los beneficios ecosistémicos de un bosque son incuantificables, ¿no? El tema de conservar los bosques y la biodiversidad de los mismos ver de repente en estas plantas, porque hay millones y millones de plantas que nosotros no conocemos o estudiamos, ver de repente que pueden ser las soluciones para diversos problemas que puede tener el ser humano en cuanto a alimentación, en cuanto a medicinas, y perder ese laboratorio enorme de biodiversidad es un crimen, ¿no? contra nuestros hijos y nietos. Entonces, el tema de plantar árboles, de cuidar estos, no es solo el CO2, ¿no? Sino hay muchos beneficios al respecto y bueno, por ahí creo que tenemos cursos al respecto para mayor detalle. Sí, correcto. Tenemos para generar ciudades verdes. Listo, muchísimas gracias. Entonces, a los que están conectados por Facebook, a los que están conectados también por la plataforma Zoom, los esperamos. Los invitamos, por favor, a compartir el evento también. La idea también es generar esto una cadena, ¿no? Que más personas conozcan de la importancia de las ODS. Justo también Gisela nos comentó que el Minedu debería replantear el currículum nacional e incluir estos temas, ¿no? Sí, hay bastante que hacer, ¿no? Hay mucho por hacer todavía dentro de esta conciencia verde, de esta conciencia ambiental que buscamos, ¿no? Y lo podemos hacer, solamente aprovecho en decirles que lo podemos hacer desde nuestra casa. No es solamente del gobierno, no es de la municipalidad, no, es desde nosotros mismos, ¿no? Es más, algunas municipalidades ya están empezando con este tema de la campaña del reciclaje, que también está justo dentro de este tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Listo, muchísimas gracias. El tema es amplio, podríamos quedarnos un poquito más de tiempo, pero justamente la idea es darle las pastillitas importantes para que puedan ustedes ir generando la inquietud y estamos aquí como Seniority Lab, como plataforma educativa justamente enfocados en sostenibilidad. Muchísimas gracias por su asistencia, los invito a revisar las cuentas. Gracias, buenas tardes.